Empecemos. A ver, el día de ayer empezamos el modelo de equilibrio general con mercados incompletos, ¿de acuerdo? Con incertidumbre, como habíamos hablado el día de ayer. Y ayer terminamos con dos problemas de optimización. Recuerden que ahora lo vamos a ver con más detalle, vamos a hacer un poco la matemática. Y quizás hoy día me gustaría también ya entrar de frente al tema también de pricing, de equilibrio, el tema de arbitraje y todo lo demás. Vamos a verlo ahora, ojalá. Entonces, permítame volver a la nota de clase y mostrarles los dos problemas de optimización que teníamos el día de ayer, ¿ok? Me corto, por favor, apenas tengas alguna duda, me dejan saber, me paran, ¿ok? Muy bien. Ayer habíamos hablado lo siguiente. A ver si funciona mi lápiz. Ok, ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ayer habíamos hablado que ahora en el modelo de asset pricing, lo que íbamos a agregar era el consumo el día de hoy como el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces íbamos a tener dos problemas de optimización dependiendo si es que el consumo el día de hoy iba a estar o no. Entonces, el primer problema de optimización es el que aparece aquí. Esto es con el consumo al día de hoy, ¿de acuerdo? El segundo problema de optimización es el que estoy ahorita marcando. Es sin el consumo el día de hoy. Dependiendo qué cosa que queramos estudiar, vamos a considerar el problema 1 o el problema 2. En el problema 2, por ejemplo, sin consumo el día de hoy, lo que nos interesa es realmente el portafolio óptimo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sin embargo, en el problema 1, con el consumo el día de hoy, nos va a interesar estudiar, sí, efectivamente, el portafolio óptimo, ¿de acuerdo? Los precios también, pero nos va a interesar estudiar cómo la decisión de consumir entre hoy y mañana podría afectar el portafolio óptimo en particular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien, el día de ayer les comenté con respecto a la restricción presupuestaria. Por ejemplo, en el problema 1, aquí estoy marcando, yo tengo dos restricciones presupuestarias. ¿Está bien? Primero, esto es en t igual a 0, el que está aquí, en t igual a 0, y luego tengo en t igual a 1. ¿De acuerdo? En t igual a 0 yo tengo el consumo, perdónenme, tengo el consumo, tengo mi dotación inicial, que es W0, un segundo, tengo el consumo, tengo mi dotación inicial, y tengo, ¿esto qué cosa es? Esto representa el precio del portafolio, ¿de acuerdo? Recuerden que P es el vector de precios de los activos financieros. El PT es P transpuesta, ¿de acuerdo? El P es un vector columna, ¿de acuerdo? Y se convierte en vector fila. El H es el portafolio. Entonces, esta expresión, permítame volver acá, esta expresión que estoy marcando aquí representa lo que me cuesta adquirir un portafolio H. ¿De acuerdo? Muy bien. En t igual a 1, ¿qué vamos a tener? En t igual a 1 vamos a tener el consumo de 1, que es un vector, recuerden. Vamos a tener la dotación en t igual a 1, que es otro vector, y el payoff del portafolio H. ¿De acuerdo? Que habíamos dicho ayer que vamos a calcular como el portafolio transpuesta por la matriz de payoff. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, note por favor, el problema 1 tiene una restricción, S en T, y tiene S restricciones. Note por favor, es S restricciones en T igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué S restricciones? Porque es una restricción por cada estado de la naturaleza. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es decir, permíteme volver acá un segundo a la pizarra. ¿Qué es lo que quiero decirles? Es lo siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. En T igual a 0, tenemos el consumo menor o igual a la dotación, ¿de acuerdo? Menos, ¿está bien? El precio por mi portafolio, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo compro, lo que nosotros gastamos. En T igual a 1, tenemos el consumo de 1 menor o igual a la dotación de 1 más el payoff, ¿está bien? Sería H transpuesta por X, ¿de acuerdo? Pero el consumo de 1 es un vector, es 1 de 1 hasta 1 de S. El W de 1 es otro vector, ¿de acuerdo? W de 1, 1 hasta W de 1 de S. Y esto, el payoff,
es otro vector. Voy a colocarlo de esta forma. Esto sería, voy a colocarlo así de esta forma. x1 de 1, x1 de 2, de h, hasta x1 de s de h. ¿De acuerdo? Entonces, esta restricción en realidad son S restricciones, ¿de acuerdo? Para cada estado de naturaleza. Por ejemplo, para el primero, tendríamos consumo de 1,1 menor o igual, esto menor o igual a su dotación, W de 1,1, más el payoff, XH1 de 1. ¿De acuerdo? De igual forma, para el segundo, y así sucesivamente hasta el último. 1 de S menor o igual a W1 de S más el X de H, el 1 de S. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí S restricciones. ¿Está bien? El problema de optimización en este caso es que tenemos que elegir el consumo en 0, ¿de acuerdo? Tenemos que elegir el portafolio, este portafolio, y tenemos que elegir cada uno de estos elementos, CD11 hasta CD1H, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que considerar todas estas restricciones a la hora que hagamos la optimización, ¿ok? Lo vamos a hacer ahora por medio de una función de Lagrange, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Si tienen dudas, por favor, en el camino me van indicando, ¿ok? Muy bien, entonces permítanme ir aquí al problema 1, ¿de acuerdo? Y vamos a ver hoy día los dos problemas. Déjenme ver un segundo. Si estoy en lo correcto. Así es, ajá, así es. Vamos a ver ahora los, sí, exactamente, sí. Muy bien, el problema 1. ¿En qué consiste esto? Construimos el Lagrange, ¿de acuerdo? Va a ser la función de utilidad más la primera restricción, un lambda, acá tengo la restricción, ¿de acuerdo? Donde es W0 menos mi inversión o el precio de mi portafolio menos el consumo de hoy, más, y lógrame por favor, aquí tengo S ecuaciones, ¿está bien? Donde yo he colocado S, acá tengo S multiplicadores de Lagrange, es 1U o mu de 1 hasta el mu de S, ¿de acuerdo? Y note por favor que aquí he colocado, está la dotación inicial en el periodo 1 en el estado 1, acá está el consumo en el periodo 1 en el estado 1, y aquí estoy aumentando el PIO en el estado 1, ¿de acuerdo? Permítanme ir a la pizarra y explicarles de dónde he sacado esto. Noten lo siguiente, por favor. Déjenme borrar aquí. Yo tengo esto. Yo tengo lo siguiente. El payoff del portafolio, ¿de acuerdo? Es H transpuesta por X. ¿Está bien? Y esto es H de 1, H de S, ¿de acuerdo? Que multiplica a X de 1, 1, ¿de acuerdo? Este es el primer activo en el estado 1. El primer activo en el estado 2, el primer activo en el estado S, ¿de acuerdo? Es el payoff del primer activo. Y ahí continúo X de 2, 1, es decir, X de J1, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces yo necesito el payoff en el estado 1 de este portafolio es la multiplicación de este vector con este vector. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta acá? ¿Sí? Pero este vector, ¿de acuerdo? Yo lo puedo llamar de esta forma. Lo voy a denotar de esta manera, ¿de acuerdo? Esto va a ser para mí la matriz X, ¿de acuerdo? El vector 1, todas las filas, los puntitos, coma, la columna 1. Lo voy a llamar de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, si yo coloco acá dos puntitos 3, me refiero, la matriz X, todas las filas, ¿de acuerdo? Todas las filas, coma, la tercera columna, o sea, me refiero a lo que está aquí. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Eso significa el payoff, ¿dónde? En el estado 3, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría lo siguiente, el payoff sería el H, todo este H transpuesta, por el X, dos puntitos, coma 3, significa el PIO de mi portafolio H en el estado 3. ¿De acuerdo? Si yo tengo esto que va a ser igual a 2, ¿qué significa?
el payoff de mi portafolio en el estado 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar esta nomenclatura en nuestra optimización. Permítame mostrar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Noten. Ven conmigo, por favor. Voy a borrar esto un segundo. Ven conmigo esto que está aquí, que estoy marcando en estos momentos. Ven este X, 2 puntos, coma 1. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa, esta es la matriz de payoff, ¿de acuerdo? O el vector de payoff. Todas las filas en el estado 1, ¿de acuerdo? Con mi H transpuesta significa el payoff que yo obtengo con el portafolio H, ¿en qué estado? En el estado 1. ¿Está bien? De igual forma con el último, por ejemplo, con el que está aquí. Por ejemplo, con el que está aquí. ¿Está bien? ¿Qué cosa es esto? Este es el X, 2 puntos, coma S. ¿Qué cosa es? Es la columna de la matriz S, de la matriz X, pero la columna ésima, ¿de acuerdo? Es la última, es del último estado de naturaleza. Y con mi H transpuesta con mi portafolio, ¿esto qué cosa es? Esto es el payoff del portafolio. ¿En qué estado de naturaleza? En el estado de naturaleza S. ¿Ok? Muy bien. Aquí corrijamos, por favor, un detalle. Aquí, por ejemplo, aquí yo me he equivocado. Aquí debe ser 2. Es decir, H transpuesta X 2 puntos, coma 2. ¿De acuerdo? No 1. Ahí hay que cambiarlo. ¿Ok? Muy bien, entonces, yo tengo S ecuaciones aquí, y tengo una ecuación acá, tengo S más una incógnita. ¿Ok? Muy bien. Las condiciones de primer orden. Primero, con respecto al consumo en cero. ¿Ok? Note, por favor. Permítame borrar aquí un segundo. Con respecto al consumo en cero, este va a ser mi Lagrange. Ok, entonces tendríamos lo siguiente. Perdóneme, ese no es mi Lagrange. Este es mi Lagrange. Mi función de Lagrange. ¿Ok? Con respecto al consumo en cero. El consumo en cero no aparece aquí. No aparece en T más 1. Entonces, eso no lo voy a considerar. Solo me queda la función de utilidad. Aquí está. La derivada con respecto al consumo en cero. El lambda, el consumo en cero está aquí. Su derivada va a ser 1, con el menos que queda menos 1. ¿Ok? Por tanto, el lambda va a ser igual a la utilidad marginal del consumo en cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente es, tenemos que derivar para cada uno de los consumos en uno en cada estado de la naturaleza. ¿Está bien? Vamos a hacer uno general. Vamos a considerar un consumo en uno en el estado de naturaleza S. ¿De acuerdo? Va a ser general. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta segunda ecuación. Sería la derivada de Lagrange con respecto al consumo 1 en el estado S, ¿de acuerdo? Va a ser igual a 0. Hacemos eso. Acá la función de utilidad lo derivamos con respecto al consumo 1 en el estado S. Acá está su expresión, ¿de acuerdo? Más, aquí no aparece el consumo en 1, entonces esto lo eliminamos. El consumo 1 en el estado S, ¿dónde está? Está justamente en esta ecuación que está aquí. No sé si logran verlo aquí. Aquí está, ¿de acuerdo? Consumo 1 en el estado S minúscula. Es esto que está aquí. ¿Está bien? Es S minúscula. Aquí hay que cambiar, aquí es C1 de S. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el multiplicador de Lagrange, aquí está, el mu de S, consumo de 1 de S, esto no está, esto se va, y acá está el consumo de 1 de S, me quedaría menos 1, ¿de acuerdo? Por tanto, la derivada de la función de utilidad con respecto al consumo al día de mañana en el estado de naturaleza del día de S va a ser igual a este mu, que va a ser el multiplicador de Lagrange en el estado S. ¿De acuerdo? Resumen hasta aquí. Ven, estas dos utilidades marginales dependen del multiplicador de Lagrange. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Ok?
La tercera variable con la cual vamos a derivar es con respecto a H, es al portafolio óptimo. ¿Ok? Muy bien. Verán conmigo, por favor, que H, este portafolio óptimo, aparece ¿en dónde? Aparece en la primera restricción, en t igual a 0, aparece en cada una de las restricciones que tenemos en el modelo, aparece en todo en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo derive con respecto a H, voy a tener que derivar con cada una de las restricciones. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, una acotación. Este H transpuesta por este P es un número, ¿de acuerdo? Porque es el vector H, el vector fila, es H transpuesta por un vector columna de precio, eso me va a dar un número. En cada una de las restricciones aquí, todos estos son números, ¿de acuerdo? Porque es el X, ¿por qué? Por lo siguiente, el H transpuesta es un vector fila que multiplica al X 2 punto, S. ¿Qué cosa es eso? Eso es una columna. ¿En qué posición está la columna? En la posición S, ¿de acuerdo? Entonces todo esto que está aquí, todas estas multiplicaciones van a ser un número, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo un número, la transpuesta de ese número es lo mismo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo sobre transpuesta? Porque yo voy a derivar ahora, vamos a derivar nosotros ahora con respecto a H. ¿De acuerdo? Que está aquí. Pero ven conmigo que H aquí aparece en todas las restricciones como H transpuesta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Como este es un número, puedo aplicarle transpuesta a todo el número. ¿De acuerdo? Y en lugar de escribir, por ejemplo, permítanme hacer esto, en lugar de escribir esto, H transpuesta por P, puedo escribir P transpuesta por H. ¿De acuerdo? La derivada de esto con respecto a H, que es igual, es P transpuesta. ¿Está bien? Entonces, esa va a ser un poco la lógica que vamos a seguir ahora. ¿De acuerdo? De igual forma, noten, ¿ven esto que está aquí? Ok, como ese es un número, le aplico transpuesta. Sería X transpuesta 2 punto, 1 por H. ¿De acuerdo? Derivo esto con respecto a H. Con respecto a H, ¿qué tendría? Se va el H, me queda solamente el X transpuesta. ¿Está bien? Esa es la idea que vamos a seguir para cada una de las derivaciones que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, noten lo siguiente. Vamos a empezar a derivar con respecto a H. Muy bien. En la función de utilidad no aparece H, por tanto, aquí esto se elimina, se hace igual a 0. Aquí sí aparece H, en esta primera restricción. Tendría entonces lambda, ¿de acuerdo? Lambda que multiplica menos, esto es H transpuesta por P. Apliquémosle transpuesta y nos quedaría P transpuesta. Es lo que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? La misma idea con las siguientes restricciones. Noten, con la primera restricción, mu de 1, derivada con respecto a H. Esto se elimina, me queda solamente esta expresión. Como ese es un número, le aplico transpuesta y no va a cambiar el número. Entonces quedaría X transpuesta por H. Muy bien. La derivada de esto con respecto a H, se elimina el H y me queda X transpuesta. Y aquí está. Me va a quedar X transpuesta en el estado 1. Lo mismo hago con cada uno de los estados. Entonces me va a quedar la multiplicación de su multiplicador con respecto a el X transpuesta en el estado 2, el multiplicador en S con el X transpuesta en el estado S. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? De esta expresión tenemos lo siguiente. Permíteme continuar y luego volvemos si que algo no se entendió, ¿ok? ¿Qué aplicamos a esto? Vamos a aplicarle una transpuesta a todo esto, a toda esta expresión, a todo lo que está aquí. Noten que esto, aquí es igual, esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Apliquemos una transpuesta a esto.
¿ok? Me quedaría menos lambda, el precio queda transpuesta, queda como precio, ¿de acuerdo? Los multiplicadores son números, entonces se quedan como números, y desaparece la transpuesta de todos los X. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo puedo ordenar de la siguiente forma. Ordeno esto, este lambda de P se queda con positivo, pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Y me quedo en el otro lado con un vector columna de los mu y un vector de esta forma, con los X, ¿de acuerdo? Ahora, yo les pregunto, noten, este X 2 puntos, coma 1, ¿qué cosa es? Es un vector columna, ¿de acuerdo? Un vector columna, ¿está bien? Para el estado 1. ¿Qué es este segundo vector? El X 2 puntos 2. Es el segundo vector columna del X para el estado 2. Entonces, en realidad, toda esta expresión, ¿qué cosa es? Esto es X, ¿de acuerdo? Es una matriz de PO. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser lambda por P, ¿de acuerdo? Donde P es un vector, recuerden, X la matriz, y vamos a llamar al vector de multiplicadores de Lagrange de mu, vamos a llamarlo solamente mu, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Noten, tenemos esta expresión, en la cual nosotros sabemos que lambda es la utilidad marginal del consumo en cero, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a reemplazar aquí. ¿Qué tendríamos? Noten que ese es un número, el lambda es un número. Que el precio, este es un vector de precios, ¿a qué es igual? A la matriz de payoff, ¿está bien? Que multiplica a este mu es el vector de multiplicadores de Lagrange, sobre la utilidad marginal del consumo. Pero pregunta, ¿qué cosa es ese mu? Ese mu es, cada elemento del mu es cada elemento, cada multiplicador de Lagrange que nosotros sabemos, permítanme retroceder, que cada multiplicador de Lagrange, ¿a qué es igual? A la utilidad marginal del consumo en 1 en ese estado de naturaleza. Por tanto, puedo decir aquí que este mu es la utilidad marginal de consumo en 1 del estado de naturaleza en 1. Y este que está aquí, ¿a qué es igual? A la utilidad marginal del consumo en 1 en el estado de naturaleza de S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este mu, que es un vector, ¿de acuerdo? Y este utilidad marginal del consumo en 0, que es un número, pasa a dividir cada elemento. Entonces yo tendría lo siguiente, que el precio de los activos financieros, ¿a qué es igual? A la multiplicación de la matriz de payoff con un vector que contiene las utilidades marginales entre el consumo del día de mañana en cada estado de naturaleza con respecto a la utilidad marginal del consumo del día de hoy. ¿De acuerdo? Y esta ecuación, la ecuación 1, lo que estoy aquí marcando, esta ecuación, ¿está bien? Es sumamente importante porque esta ecuación me relaciona, por un lado, los precios de los activos, el payoff de los activos y la utilidad marginal entre consumir mañana y consumir el día de hoy, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es como la tasa marginal de sustitución en el consumo en cada estado de naturaleza. Entonces, esta ecuación es sumamente vital porque ya me relaciona ambas cosas. ¿Está bien? Permítanme ir un segundo aquí. Ir un segundo a la pizarra y volver rápidamente a eso. Recordarán conmigo que cuando vimos estos temas antes del parcial desde el punto de vista del pricing kernel, el precio, recuerden esto conmigo, el precio de los activos financieros puede ser expresado como el payoff por el state price. Esto es el precio, ese es el payoff, ¿de acuerdo? Y esto es state price. ¿Qué significa esto? Esto es el precio de los activos financieros que te dan una unidad en cada estado de naturaleza, ¿de acuerdo? Esta relación la estamos encontrando ahora, y más adelante lo vamos a volver a ver, pero ya no el Q aquí,
sino en lugar del Q, vamos a encontrar esto. PX, ¿de acuerdo? La utilidad marginal, voy a colocar acá así, la utilidad marginal de consumo en 1, del estado en 1, con respecto a la utilidad marginal de consumo en 0. La utilidad marginal del consumo en 1 del estado 2 con respecto a la utilidad marginal del consumo en 0. Y esto está hasta el final. Es decir, ahora para determinar el precio de los activos financieros, no solamente importa el PIO, importa cómo las utilidades marginales del inversionista están relacionadas entre sí. ¿De acuerdo? Es decir, ahora me importa la relación entre utilidades marginales del consumo del inversionista para poder determinar el precio de los activos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, es una nueva, ahora tenemos nuevas variables para definir el precio de los activos financieros. Ya no solamente en términos de activos financieros que teníamos anteriormente, como el Q, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Permítame ver un poquito más y luego vuelvo a ustedes, pues tienen alguna duda, para volver a hacerlo quizás en la pizarra si que no se entendió. ¿Ok? Entonces, finalmente, esta ecuación, yo lo puedo escribir de esta forma, de una forma más compacta. Es el precio de los activos, el payoff, un U con respecto al CD1, que va a ser un vector columna, ¿de acuerdo? Y la utilidad marginal con respecto al C0, al consumo en 0. ¿Está bien? Noten, esta expresión es para todos los activos financieros, pero si yo quiero un activo financiero en particular, el PJ, por ejemplo, el activo J, solamente voy a coger el payoff, ¿de acuerdo? El payoff de la matriz de payoff para el activo J solamente. ¿Está bien? Pero mantengo las utilidades marginales tal cual. ¿De acuerdo? Muy bien, finalmente, esta multiplicación de vectores, ¿qué cosa me va a dar? Me va a dar una sumatoria, en el cual yo tengo que el precio del activo J va a ser la sumatoria entre que el payoff en cada estado que multiplica a la relación entre utilidades marginales en cada estado de la naturaleza. ¿Ok? Y finalmente, con esto yo obtengo el precio de los activos financieros, pero ahora considerando que existe consumo en el modelo. ¿Ok? Ahora vuelvo a ustedes y les pregunto. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta aquí las ideas? Déjenme saber, ¿prefieren que lo haga en la pizarra otra vez y lo hacemos juntos otra vez? ¿O hasta aquí está claro? Déjenme saber si todo se entendió, o si no, para volverlo a hacer esta parte. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ok, si todo está claro hasta aquí, ok. Entonces, continuemos entonces. Ok, perfecto, José. Excelente. Entonces, excelente, Jeremy. Entonces, dos principales ecuaciones que quiero que mantengan en mente, ¿de acuerdo? Que nos va a guiar en lo que queda del día de hoy y la próxima semana también. La primera ecuación es la siguiente, recuerden siempre esta ecuación, relación de precios con el payoff y con utilidades marginales. ¿Está bien? Y la segunda ecuación, noten, la primera ecuación es para todos los activos financieros. Voy a colocar acá así, esto es para todos, ¿de acuerdo? Es porque el P es un vector. Para un activo financiero vamos a usar la segunda ecuación. Que se deriva de la primera en realidad, ¿de acuerdo? Y lo podemos expresar de esta forma, sumatoria con la multiplicación del payoff con el ratio de utilidades marginal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la principal conclusión de esto? De lo que hemos llegado de este problema hasta aquí. Es la siguiente. Podemos decir lo siguiente. El precio del activo J, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es? Es la suma, ¿de acuerdo? Es una suma, ¿está bien? ¿Sobre qué? Sobre los estados de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿De qué cosa? Noten,
los payoff, acá está el payoff, es la suma de los payoff, ¿de acuerdo? Imagínense esto conmigo. Permítanme hacerlo mejor. Imagínense que no tengo esto, por un segundo. ¿Está bien? ¿Cómo defino el precio del activo J? Como la suma de payoff. ¿Está bien? ¿De acuerdo conmigo? Esto es la suma del payoff. Si yo le agrego ahora esto, este factor, llamémoslo así, ¿qué cosa es esto? Este es el precio. El precio de J es la suma, perdón, la suma de los payoff, pero los payoff ponderados, ¿de acuerdo? ¿Ponderados por qué? Ponderados por la tasa marginal de sustitución, ¿de acuerdo? Del consumo. ¿Está bien? Entonces, a esto vamos a llamarle la tasa marginal, a esta expresión, la tasa marginal de sustitución del consumo, entre hoy y mañana, por cada estado de la naturaleza. Entonces, ¿cómo puedo definir el precio de un activo? El precio de un activo, bajo este enfoque, ¿qué cosa es? Es la suma de los payoff, ¿de acuerdo? La suma de los payoff, pero ponderado por la tasa marginal de sustitución del consumo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo llegar a esa conclusión, a esta gran idea de este modelo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vayamos al segundo problema de optimización. ¿Qué pasa cuando yo no tengo el consumo en cero? ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros en explicar los precios de los activos? Veamos. Ok, la misma idea que hace un momento. Tengo el Lagrange, la utilidad, la función de utilidad de consumo. Noten que aquí C de 0 no aparece. Tengo mi primera restricción, C de 0 no aparece tampoco, porque no lo voy a considerar. Y tengo esas restricciones más. ¿Por qué esas restricciones? Una restricción por cada estado de la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesito definir como inversionista cuánto voy a consumir en el estado 1, en el estado 2, en el 3, hasta el S. ¿De acuerdo? Por tanto, tengo que tomar decisiones sobre S variables en T igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Las mismas ecuaciones que hace un momento. ¿Está bien? La derivada va a ser similares con respecto al consumo. Noten que aquí voy de frente al consumo en 1 en S. Consumo en 0 ya desapareció. Ya no tengo que optimizar sobre eso. ¿Qué obtengo yo? Lo mismo de arriba. Hago la derivada con respecto al consumo en 1 con respecto a S, ¿de acuerdo? La utilidad marginal, acá tengo el multiplicador de Lagrange, ¿y qué tengo? El multiplicador de Lagrange, que es este, es igual a la utilidad marginal del consumo en 1 en el estado S. ¿Está bien? Hago lo mismo, pero ahora con mi portafolio óptimo. ¿Está bien? La misma idea. En ese momento, con respecto a H, como es un número, como les comenté hace un momento, puedo calcular la transpuesta. Y eso es lo que he hecho, ¿de acuerdo? Luego aplico transpuesta, como hace un momento, y me queda esta expresión. ¿Está bien? Creo que voy a hacer el lambda de P, pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Para eliminar solamente el negativo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el lambda de P igual al X mayúscula, que es el payoff, matriz de payoff, que multiplica a este mu. ¿Qué es el mu? Lo mismo de arriba. Es el vector de multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, quisiera que vean esto, por favor, un segundo. Quisiera que vean esta ecuación que estoy marcando aquí. Es lambda P igual X mu. ¿De acuerdo? En este problema. Ahora, miren el problema anterior. En el problema anterior, estoy regresando. Tengo lo mismo. Lambda P igual a X mu. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? En el problema anterior, lambda, ¿qué es igual? Permítanme borrar todo esto un segundo. Lambda, ¿qué es igual en el problema anterior? Este lambda. Lambda es igual a la utilidad marginal del consumo en 0. ¿De acuerdo? Pero ahora ya no tengo yo eso en mi problema 2. Por tanto, permítanme bajar un poquito aquí. Voy a bajar aquí. En este problema 2, yo conozco el mu, que lo hemos sacado hace un momento. Pero este lambda, no sé quién es. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Utilidad marginal. Sí. Sí, José. Ah,
Perdóname, ¿a qué cosa te refieres, José? El lambda, ¿de acuerdo? En el problema 1 era la utilidad marginal con respecto a, a consumo en cero. Pero ahora no tenemos eso. Sí, 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 exacto. Excelente, excelente. Sí, ajá, así es. Excelente. Sí, sí, José. El lambda en el problema anterior, en el problema 1, es la utilidad marginal del consumo en cero. ¿Está bien? Sin embargo, ahora, en este problema 2, no tenemos el consumo en cero y por tanto esto no tenemos. No tenemos esta expresión. ¿Está bien? Y por tanto, lo único que nos queda en este segundo modelo es decir de que este precio lo tenemos, perdón, este precio es un vector definido, esto lo tenemos y este modelo de utilidad es la utilidad marginal del consumo en uno para cada estado de naturaleza. ¿Qué podemos hacer en este caso? Noten lo siguiente. En este caso, dado que lambda no está definido, ¿de acuerdo? Podemos hacer algo. Podemos encontrar relaciones entre activos financieros. Por ejemplo, noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Este lambda que está aquí, ¿de acuerdo? Es este que está acá. Tengo el vector de precios, que está aquí. Acá está mi matriz de payoff, ¿de acuerdo? Y aquí está mi mu. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta acá? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Yo quiero para el precio J, ¿les parece? Solamente un activo para el J. Entonces, ¿qué sería? Cojo un vector aquí que me multiplica a este que está acá. Este vector de payoff, perdónenme, este es el vector de payoff del activo J. ¿Está bien? Y justamente aquí está. Que me multiplica a estos mu. ¿Ok? Muy bien, entonces, noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Permítame volver acá un segundo. Voy a volver acá un segundo. Voy a volver acá un segundo. Sí, exacto. Ajá, sí. Entonces, noten lo siguiente. Tengo acá el mu de J, el mu de S, perdón, y tendría esta expresión para el activo J. ¿De acuerdo? Muy bien. Hago lo mismo, eso está aquí. Este J se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Hago lo mismo ahora, pero para el activo I, imagínense, que está aquí abajo. ¿De acuerdo? La misma idea, pero para el activo I. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si los divido, se va a eliminar el lambda, naturalmente, ¿de acuerdo? El lambda se va a ir, permítanme cambiar de color acá un segundo. Este lambda se va a ir. Ok, este lambda que está aquí se va a eliminar, ¿de acuerdo? Me va a quedar el ratio entre precios, este precio que está aquí y el de aquí, y el ratio entre estas expresiones, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo obtengo finalmente? Lo que yo voy a obtener finalmente en este modelo 2, en este problema 2, es relaciones entre el precio de los activos financieros, pero no exactamente el precio de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este lambda yo no lo conozco completamente. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. Sí, vamos a tener precios relativos, Jeremy, como bien dices tú. Vamos a tener relaciones entre los precios, ¿de acuerdo? Y no exactamente el precio de ellos, ¿de acuerdo? A menos que tengamos algunos que tengamos consumo en el punto cero, ¿de acuerdo? Ese va a ser el tema. Por ejemplo, imagínense que conocemos la utilidad marginal, tenemos una función de utilidad, conocemos el payoff, igual como que conocemos la utilidad marginal, tenemos el payoff. Imagínense que aquí arriba, perdóname, voy a borrar esto un segundo, imagínense por un segundo conmigo que aquí arriba esto es 3 y todo esto es 2. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entre multiplicaciones y sumas. ¿Qué cosa me queda? Me queda 3 entre el precio de J va a ser igual a 2 entre el precio de I. Entonces, ¿qué cosa voy a obtener? Que simplemente va a haber una relación entre dos precios.
pero no el precio exactamente de uno de ellos, ¿de acuerdo? O vamos a tener precios relativos, eso es lo que va a pasar. ¿Está bien? Necesitamos, si queremos ser explícitos con cada uno de los precios, necesitamos el consumo en cero, ¿de acuerdo? Entonces, logran ver conmigo a este estadio la importancia que tiene modelar dentro del el modelo de equilibrio general que se considere explícitamente el consumo en cero. Es importante porque me permite tener la decisión de consumo del inversionista, cómo eso afecta al precio, ¿de acuerdo? Permítanme volver a ustedes un segundo y ahora vuelvo a la nota de clase. Permítanme decir lo siguiente. Cuando pensemos en activos financieros, ¿de acuerdo? En activos financieros, en precios activos financieros, siempre recuerden una oferta, una demanda. Siempre, lo más básico de economía. Cuando piensen en cualquier problema económico en el cual estén estudiando, por más complejo que sea, siempre vuelvan al tema de oferta y de demanda, ¿de acuerdo? Porque finalmente, en economía, lo que buscamos es entender el equilibrio de algún mercado. Y para entender el equilibrio de algún mercado, necesitamos volver al tema fundamental de Economía 1 que nos enseñaron en el pregrado, oferta y demanda, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, queremos estudiar los precios de los activos financieros, es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Cuando tenemos el modelo de equilibrio general, nos obliga a pensar en oferta y demanda, ¿está bien? Como les comenté el día de ayer, en este caso vamos a suponer que la oferta es fija, no vamos a estudiar el tema de la oferta, ¿de acuerdo? No vamos a considerar las firmas aquí, va a ser un endowment economy. Lo que vamos a estudiar es la demanda de los activos financieros y por lo tanto el precio de ellos. Al considerar el consumo en este mercado financiero, en este activo financiero, estamos juntando dos mercados. El mercado por bienes de consumir y el mercado por activos financieros. ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El mercado por bienes de consumo es el sector real. El mercado por activos financieros es el sistema financiero. Lo que estamos estudiando es cómo el sector real, el mercado de consumo, de bienes de consumo, podría afectar al mercado financiero, que es el mercado de activos financieros. ¿De acuerdo? Lo que estamos encontrando en este modelo, que no es complejo, es sencillo, es que efectivamente, para definir los precios en este mercado financiero, aquí la relación entre el consumo, entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? Entre hoy y mañana en este mercado de bienes, me afecta el precio de equilibrio del mercado financiero, ¿de acuerdo? Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque finalmente, siempre recuerden esto, sea lo que estemos estudiando en economía o finanzas, siempre recuerden esto, los agentes detrás, el inversionista, el manager en la firma, los shareholders, que son los dueños de la firma, los debt holders, que son los que tienen deuda que la firma emite, todos los agentes, ¿de acuerdo? Buscan maximizar una función de utilidad y en realidad lo que buscan es que esa función de utilidad depende de su consumo, ¿de acuerdo? Entonces, al final de la historia, al final de todo lo que estemos estudiando en economía, en finanzas, lo final es que queremos maximizar consumo, porque la utilidad depende del consumo, ¿de acuerdo? Entonces, comprender cómo la gente toma decisiones con respecto al consumo es sumamente importante porque eso afecta a los demás mercados, ¿de acuerdo? Entonces, dos ideas quiero que se lleven hasta este estadio. Primero, cuando analice un tema complicado en economía o finanzas, un tipo que esté complicado, siempre vuelvan a lo más básico de economía. Es equilibrio, oferta y demanda. Siempre vuelvan ahí, porque cuando lo colocan en ese framework, les va a ayudar a entender cómo, la pregunta que surge es, lo que estoy viendo, ¿qué mueve, la oferta o la demanda? Mejor entender. Y por otro lado, si es la demanda, entonces, ¿qué mueve la demanda? Entonces, les va a dar una capacidad de análisis sobre el problema que están viendo. Primer punto. Vuelvan siempre a economía 1, ¿está bien? A lo más básico de economía. Lo segundo
que también es sumamente básico en economía. Cuando piensen en los problemas económicos que están estudiando, recuerden, los agentes, independientemente de quién sea la gente, el dueño del banco, el manager, el shareholder, el debt holder, las familias, las firmas, etcétera, etcétera, lo que buscan es maximizar una función de utilidad. Y esa función de utilidad depende de su consumo. ¿De acuerdo? Entonces, con esos dos principios, siempre tenganlo en mente cuando quieren abordar algún problema económico en particular, ¿de acuerdo? Por más complejo que parezca, piensen en esos términos y de esos términos parten para poder hacer el análisis económico de un problema en particular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Estas dos cosas que estoy contando ahorita es lo que estamos aplicando en Asset Pricing. Por un lado, tenemos el mercado, por un lado, oferta y demanda, ¿de qué? De consumo, ¿de acuerdo? Pero ahora es intertemporal, ¿de acuerdo? Quiero ver la disposición del inversionista en sustituir consumo de hoy por tener consumo de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, es una decisión intertemporal. Y por otro lado, estoy viendo el precio de los activos, ¿de acuerdo? Que es un mercado que yo quiero analizar. Y estamos viendo la relación entre ambos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Permítanme volver con ustedes aquí. Pues dado esto, permítanme definir ahora un poquito qué es el equilibrio en este mercado, ¿de acuerdo? Noten, por favor, les lanzo la pregunta aquí, en este punto. Ayer les conté que íbamos a trabajar en una economía en particular, Security Market Economy. Recuerden que les conté esto, SME, Security Market Economy. Este Security Market Economy tiene una característica particular por la cual tiene ese nombre, y es con respecto a las dotaciones. ¿Cuál es esa característica? Las dotaciones, y voy a colocarlo aquí, W1. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dentro o fuera del Asset Span, en este Security Market Economy? Los leo en el Messenger. Los leo, muchachos. José me dice, está dentro. Stephanie me dice, está dentro. Jeremy me dice, está dentro. Así es. Ya me dice, está dentro. Así es. Totalmente de acuerdo con ustedes. Recuerden siempre, Security Market Economy, ¿de acuerdo? Es el modelo de equilibrio general con endowments, pero en particular el endowment de mañana está dentro del asset span. ¿Está bien? Ahora les lanzo una segunda pregunta. Les lanzo una segunda pregunta. Entonces, eso significa que yo puedo decir que el endowment que les damos a los inversionistas es lo mismo que darles un portafolio inicial, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Él dice sí. José dice sí, Jeremy dice sí. Así es. Brina dice, me parece que sí, así es. Así es. Entonces, note, por favor, así es como ustedes bien dicen. Y por esa razón que vamos a estudiar esta economía en particular, con el endowment dentro del asset span, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos permite decir que es como que si le diésemos al inversionista un portafolio inicial con el cual puede hacer trading, el cual puede comprar o vender, ¿de acuerdo? Porque de otra manera, no podría vender, ¿de acuerdo? Solamente comprar, ¿está bien? Si no le damos, si no le damos esa interpretación de que puede tener un portafolio inicial, significa que no tiene activos inicialmente, es solamente compra. Pero ahora, dado de que el W1 está dentro del asset span, eso es como un payoff, eso es como si fuese un portafolio inicial, y por lo tanto puede vender y comprar. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien.
Genial, perfecto. Permíteme continuar entonces. Muy bien, equilibrio general. Definamos un poquito este tema, ¿de acuerdo? Permíteme volver acá. Ok. Primero, el equilibrio en el mercado de activos. ¿En qué consiste? Permítame volver a ustedes un segundo. Una tercera idea que quiero que se lleven en mente. Hace un momento les comenté dos ideas. Uno, piensen en oferta y demanda, y lo segundo, piensen que el inversionista, el agente N, cualquiera, desea maximizar función de utilidad que depende de su consumo al final. Hay una tercera idea. Cuando analicen no solamente estos temas de finanzas, cuando analicen cualquier tema de economía y se hable de una economía, ¿de acuerdo? Pensemos como si nosotros viviéramos en esa economía, ¿de acuerdo? Y bajo esa óptica, empecemos a analizar qué pasaría con la oferta, con la demanda, con el consumo, con los agentes, etc. ¿De acuerdo? En esta economía, esta economía de mercado de seguros, security market, hay un equilibrio, ¿de acuerdo? Que lo vamos a definir. Vamos a tomar la definición de microeconomía de Arrow del Brew de los 50, lo vamos a tomar, ¿de acuerdo? Para nosotros, pero vamos a aplicar en particular al mercado financiero, ¿de acuerdo? Siempre cuando piensen en un equilibrio en el mercado financiero, equilibrio siempre tiene que hablar de precios y siempre tiene que hablar de cantidad. Estas dos cosas tienen que ver siempre, ¿de acuerdo? Permítame ir acá a pasar un segundo. Cuando economía 001, volvamos a economía básica. Cuando piensen en esto, precio, cantidades, es oferta, demanda. Cuando pensemos en equilibrio, ¿de acuerdo? En equilibrio, que es esto que está aquí, en este modelo, siempre tiene que haber precio, siempre tiene que haber una cantidad y un precio de equilibrio. ¿De acuerdo? Primero, cuando piensen en equilibrio, tiene que haber precio, cantidad, equilibrio general. 1. 2. Tenemos que pensar que este punto de equilibrio es el óptimo para todos los agentes. ¿De acuerdo? En este caso es óptimo para todos los agentes de la demanda y es óptimo para todos los agentes de la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, este equilibrio es el resultado de decisiones óptimas de los agentes. ¿De acuerdo? Entonces, primera idea, piensen en precios y cantidades. Segunda idea, piensen que esto proviene de ¿qué? De decisiones óptimas. Decisiones óptimas. ¿De acuerdo? Tercero, equilibrio general. Este punto que está aquí, ¿qué cosa permite en este mercado? Permite de que la oferta sea igual a la demanda, ¿verdad? En este punto, la oferta es igual a la demanda. ¿Qué significa? El mercado está en equilibrio, ¿de acuerdo? Todo lo que se ofrece, los 100 productos, se demandan, ¿de acuerdo? Entonces, la tercera condición, o la tercera idea cuando empieza el equilibrio general, es que los mercados se limpian, es decir, están completamente en equilibrio, ¿de acuerdo? Pero tercero, se habla de los mercados. Clear market, ¿de acuerdo? Entonces, son tres conceptos, son tres ideas que los van a encontrar en cualquier definición de equilibrio general, en micro, en macro, en finanzas, lo van a encontrar en todos los temas cuando analicemos equilibrio general en particular, ¿de acuerdo? ¿Está bien? En nuestro caso, van a tener las tres también elementos. Veamos, permítanme mostrarlo. Note, por favor. ¿Qué es el equilibrio en este mercado, en esta economía, perdón? ¿Consiste en qué? En precios. ¿Pero qué precios? Es precio de los activos financieros, security prices. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero tengo acá precios. Segundo, portfolio allocation. Es decir, ahí están las cantidades, pero las cantidades ¿de qué? De los activos financieros que yo quiero que van a estar en el equilibrio, ¿de acuerdo? Acá está mi portafolio. Lo tercero, sigo con cantidades. Consumption allocation, ¿de acuerdo? ¿Por qué tengo consumption aquí? Porque mi modelo
el agente tiene que decir cuánto consumir hoy, cuánto consumir mañana, y por tanto, aquí tengo consumo. Perdóname, aquí tengo consumo también. ¿Está bien? Entonces, noten, ¿en qué consiste este equilibrio? Consiste en un vector de precios. ¿Por qué vector? Porque tengo N, o tengo J activos financieros. Precios no del bien, no de los bienes. ¿Es precio de quiénes? De los activos financieros. ¿Por qué no hablo aquí de precio de los bienes? Porque recuerden, en este modelo de equilibrio general con mercados incompletos, con incertidumbre, uno de los supuestos, ¿cuál es? Es que tengo un solo bien, uno solo, ¿de acuerdo? Entonces lo puedo colocar como numerario igual a 1 y me ahorré el problema. No me interesa entender el precio en el mercado de bienes en este caso, porque realmente tengo uno, ¿está bien? Es el vector de precios de activos financieros, de precios. Cantidades, ¿está bien? ¿Qué tengo yo? Portafolio, ese es un punto, mi portafolio óptimo, ¿de acuerdo? Segundo, ¿qué tengo yo? Mi consumo, cuánto consumir hoy, cuánto consumir mañana, son cantidades, ¿está bien? Noten, esto lo tengo para todos los agentes, las cantidades para cada uno de los agentes en la economía, ¿está bien? Precios, cantidades, tales que tienen que cumplir alguna condición, tales que, primero, primera condición, note por favor, el portafolio, el HDI es el portafolio del agente I. El Consumption Plan, el plan de consumo, es consumo de cero y consumo de mañana del agente I, ¿de acuerdo? ¿Qué son? ¿Soluciones de qué? Del problema de optimización del agente I. Recuerda que les dije que la segunda condición de equilibrio general es que las decisiones son óptimas. Y cuando digo que son óptimas, que provienen de un problema de optimización, de un problema de maximización de utilidad o minimización de algunos costos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las cantidades, el Q, proviene de qué? Del problema de optimización. Y ustedes me preguntan, ¿y qué es de los precios? Los precios, cuando se optimiza, cuando se hace la optimización de los agentes, el precio está dado, ellos lo toman como dado, son price taker, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, en este caso no tengo las empresas, por esa razón no colocamos aquí que las empresas también van a maximizar beneficios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces permítame aquí un segundo, voy a ver acá, esto es precios, cantidades, aquí decisiones óptimas, ¿está bien? Y la tercera gran idea, cosa es, los mercados se vacían o los mercados están en equilibrio. ¿Y de qué mercados estamos hablando? Primero, el mercado de portafolios o de activos financieros, ¿de acuerdo? La suma, noten, la suma de todos los portafolios tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa que si somos dos agentes, nosotros, lo que ustedes compran es lo que yo vendo, ¿de acuerdo? Y ustedes me preguntarán, Hamilton, pero no tenemos empresas, ¿cómo puedes vender activos? Recuerdan que estamos en Security Market Economy. Recuerden que ustedes y yo tenemos dotación inicial dentro del Asset Span, que significa que yo tengo un portafolio inicial, y ustedes también, y yo les puedo vender parte de mi portafolio, y ustedes me pueden comprar y me pueden vender parte de su portafolio también a mí. Entonces, podemos hacer trading sin necesidad de tener a las empresas en la economía, ¿de acuerdo? Pero lo que dice aquí es que el mercado de esos activos financieros, ese trading, tiene que limpiarse, tiene que ser todo ese trading, tiene que ser finalmente igual a 0, la suma tiene que ser igual a 0, es decir, oferta igual a demanda, ¿ok? Y lo segundo, note por favor, es en el mercado de activos financieros, ¿ok? En el segundo es el mercado de bienes. ¿Por qué aparece el mercado de bienes? Porque aquí tenemos consumo óptimo, ¿ok? Entonces, el consumo, note por favor, el consumo de todos los agentes en 0 tiene que ser menor o igual a su dotación, ¿de acuerdo? En 0, es lo que tenemos inicialmente. De igual forma, el consumo de los agentes en 1 tiene que ser menor o igual a su dotación.
un detalle. Ven que es W barrita 0. Esto es dotación agregada de la economía en 0. ¿De acuerdo? Ven aquí también, por favor, que es W barrita 1. Eso es la dotación agregada de la economía en 1. Lo que estamos diciendo es que todo lo que se consume en 0 de todos los agentes en la economía tiene que ser igual a toda la dotación inicial en 0 que tienen. Tiene sentido, no pueden consumir más. ¿Está bien? De igual forma en 1. Toda la dotación que tienen en 1 de toda la economía tiene que ser igual al consumo en 1 de todos los agentes. ¿Ok? Entonces, son 3 principios. Permítanme volver a ustedes. Siempre recuerden, cuando piensen en equilibrio general, recuerden 3 ideas grandes. Precios y cantidades. Recuerden esto. Precios, cantidades. ¿De acuerdo? 1. Segundo, este punto de equilibrio proviene de decisiones óptimas de los agentes. ¿De acuerdo? La segunda idea es que proviene de decisiones óptimas. ¿Está bien? En particular, las cantidades es el resultado de una maximización de la función de utilidad, por ejemplo, de la familia. ¿Está bien? Y lo tercero, los mercados tienen que estar limpios, es decir, los mercados tienen que estar en equilibrio. Y cuando hablo de mercado, hablo de que tienen que sumar todo la dotación inicial en 0, por ejemplo, y tiene que ser eso mayor o igual a todo el consumo en 0 de todos los agentes, igual en el T igual a 1. ¿Ok? Igual en el mercado financiero, en tema de todos los portafolios. ¿De acuerdo? 3 ideas, manténganlo en mente. Eso se ve a lo largo de muchas cursos y de muchas economías en general. ¿De acuerdo? Vamos a ver, bueno, no ahora, pero seguro en el futuro, cuando vean una economía más complicada, los 3 principios se mantienen. ¿Ok? Muy bien. Permítanme volver aquí a ustedes. Entonces, ya tenemos definido el equilibrio. ¿Está bien? Esta es la definición de equilibrio general. Muy bien, en Security Market Economy. Y lo que tenemos ahora es la existencia y la unicidad del equilibrio. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Está bien? Esto es importante. Es decir, el equilibrio aquí en finanzas, en el mercado financiero, lo hemos definido, pero la pregunta que surge es, ¿existe? La segunda pregunta que surge es único? Y la pregunta natural que surge es, ¿qué condiciones necesito para que ese equilibrio exista y sea único? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el equilibrio no es único? Nos complica el análisis. ¿Por qué nos complica el análisis? Porque en realidad podría ser de que la economía vaya y venga de un equilibrio al otro. ¿De acuerdo? Nos puede complicar el análisis. Lo ideal es que el equilibrio sea único. Cuando me refiero a que el equilibrio es único, es que tengo un único punto dado todos los demás parámetros, las condiciones, dotaciones iniciales, la función de utilidad, etcétera, etcétera. Naturalmente, si cambio las dotaciones iniciales, el equilibrio cambia. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Es un nuevo equilibrio, va a cambiar. ¿De acuerdo? El problema está cuando con las dotaciones iniciales, con todos los parámetros, yo tengo 2 equilibrios. Con lo mismo, con todo lo mismo, pero tengo 2 equilibrios. Ahí nos complica el tema. ¿Okay? Veamos el tema de existencia. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Ahora, las próximas semanas que hagamos análisis de bienestar en estos modelos, lo vamos a ver con detalle, ¿ok? Veamos. Primero, permíteme ver aquí. Ajá. Existencia. Muy bien. Sí, acá están algunos requisitos. Sí, los agentes, si los consumos, ¿de acuerdo? Esto que está acá, estos consumos de los agentes, perdóname, voy a colocarlo mejor acá. Estos consumos de los agentes en 0 y en 1 son mayores o iguales a 0. ¿De acuerdo? Primera restricción. Los consumos tienen que ser positivos. ¿Está bien? Segunda restricción. La función de utilidad
es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? Cuando dice estrictamente creciente, significa que el agente siempre quiere más a menos. Se cumple lo del tema de no saciabilidad local, es decir, el agente, si puede obtener un poquito más de utilidad vendiendo su portafolio, eso quiere hacer, ¿de acuerdo? Y que sea quasi concave, esto significa, eso nos va a permitir, ¿de acuerdo?, que el equilibrio exista. ¿Está bien? Ese es un tema más técnico, permítanme dejarlo a un costado y luego verlo con ustedes más adelante, ¿ok? Lo tercero, el endowment inicial tiene que ser estrictamente positivo, no tiene que ser cero. ¿Está bien? Aquí sí es bien restrictivo, tiene que tener algo, ¿de acuerdo? Los agentes tienen que tener algo. Y finalmente, el cuarto es que el portafolio, si con payoff positivos y no cero, existe. Note, por favor. Estamos suponiendo que el H óptimo existe. ¿Está bien? Si estas cuatro condiciones se cumplen, podemos decir que el equilibrio en el mercado, en el security market economy en particular, existe. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Si, por ejemplo, tenemos, alguna de esto no se cumple, por ejemplo, imagínense que ustedes, que la función de utilidad no es estrictamente creciente, ¿de acuerdo? La existencia del equilibrio no va a pasar. Imagínense que tenemos dotación inicial igual a cero, no va a haber un equilibrio en el mercado, ¿de acuerdo? O imagínense esto último, que es bastante fuerte. Estamos suponiendo que el portafolio óptimo existe. Noten, el portafolio óptimo tiene que ser con payoff positivo y no cero, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si eso pasa, si eso no existe, tampoco vamos a tener un equilibrio en el mercado de activos, ¿de acuerdo? Muy bien. Un comentario aquí es que este teorema nos asegura la existencia, pero no nos asegura la unicidad, ¿de acuerdo? Es interesante porque sí, permite que pueda existir el equilibrio, pero no asegura que sea único. Para tener unicidad de equilibrio en el mercado financiero necesitamos unas cositas más. Dos cosas en particular. Primero, que las funciones de utilidad, ¿de acuerdo?, que estemos utilizando, permítanme aquí, implique lo que se llama como sustituibilidad, ¿de acuerdo?, entre el consumo de diferentes estados y fechas. ¿Ok? Ahora voy a bajar a eso y les voy a explicar en qué consiste. Y lo segundo que pide es que los mercados sean completos. Si los mercados son completos y la función de utilidad implica un grado de sustituibilidad entre el consumo de diferentes estados y diferentes fechas, si ambas cosas tenemos, entonces podemos asegurar de que el equilibrio en esta economía, tanto en consumo como en el mercado financiero, es único. ¿De acuerdo? Ven conmigo que necesitamos esta parte que está aquí, mercados completos, ¿de acuerdo? Y es un supuesto, esto es un supuesto netamente ya en finanzas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos obtenerlo primero? Este grado de sustituibilidad. Hay algunas condiciones, por ejemplo, si la función de utilidad esperada es estrictamente cóncava, ¿de acuerdo? Lo cual tenemos, si las probabilidades son comunes, es decir, ustedes y yo tenemos probabilidades sobre el futuro iguales, ¿de acuerdo? No somos diferentes en eso. Y si la versión relativa a riesgo es menor a 1, que lo vamos a ver más adelante, si eso se cumple, podemos tener una sustituibilidad, ¿de acuerdo?, entre el consumo. Y por tanto, con el supuesto de mercados completos, podemos asegurar la unicidad del equilibrio en el sistema financiero. ¿Está bien? Entonces, ven conmigo que necesitamos, para asegurar la existencia y para asegurar la unicidad, necesitamos algunos supuestos, a veces un poco, no complicados, sino un poco fuertes para poder asegurar esto. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien.
Entonces, hasta aquí, para terminar esta parte y empezar un segundo tópico el día de hoy. Permítanme volver a ustedes. Permítanme volver a ustedes y poner en la pizarra qué ideas quiero transmitirles el día de hoy y empezar un segundo tópico. Muy bien. Note, por favor. En finanzas, el modelo de equilibrio general de finanzas va a ser el siguiente. Este es el modelo de equilibrio general de finanzas, modelo de equilibrio general con mercados incompletos, más incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pues incertidumbre va a ser considerado como estados de la naturaleza, lo que habíamos hablado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a suponer en este marco, vamos a suponer que la dotación el día de mañana pertenece al asset span. ¿De acuerdo? A este modelo se le conoce como Security Market Economy. ¿Está bien? Y en este modelo es donde vamos a trabajar usualmente. ¿De acuerdo? En este modelo existen dos enfoques. Donde el consumo en 0 y el consumo en 1 están presentes, y donde el consumo en 1 solamente está presente en la función de utilidad. ¿De acuerdo? En este caso nos interesa cómo las decisiones de consumo en 0 y consumo en 1 afectan el portafolio óptimo. ¿Está bien? En este caso no me interesa esto. Solamente me interesa analizar el portafolio óptimo. ¿Está bien? Porque vimos que aquí podemos obtener una relación entre precios de I y precios de J por un factor F, ¿de acuerdo? Pero no podemos obtener explícitamente el precio. En cambio, aquí, el precio, ¿qué cosa es? Es el payout, la matriz de payoff que multiplica al vector de utilidades marginales de 1 con respecto de 0. Y aquí está más explícito, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos analizar el consumo con el precio de los activos, tenemos que ir por este primer problema. Problema 1 y problema 2, ¿de acuerdo? Si queremos analizar aversión al riesgo, por ejemplo, y queremos detenernos más detenidamente en la aversión relativa, absoluta, riesgo, con la función de utilidad, podemos trabajar en esto. Es más, va a haber un punto donde vamos a trabajar esencialmente en este lado, porque no nos va a interesar mucho el tema de consumo. ¿Ok? Tercero, en esta economía tenemos que definir dos cosas, ¿de acuerdo? Tres cosas. Primero, la definición del equilibrio, punto A, punto B, la existencia del equilibrio, ¿de acuerdo? Este equilibrio. Y punto C, la unicidad del equilibrio. ¿De acuerdo? Para la unicidad del equilibrio necesitamos un supuesto clave, que es mercados completos. ¿De acuerdo? Y que la función de utilidad tenga cierta sustituibilidad de consumo entre hoy y mañana y entre estados de la naturaleza. Para la existencia de equilibrio hay algunas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que el consumo en 0, consumo en 1 sea mayor que 0. La otra es que las dotaciones tienen que ser mayores que 0 necesariamente. La otra es que existe el portafolio óptimo, ¿de acuerdo? Y la otra con respecto a la función de utilidad, que tiene que ser estrictamente creciente. Entonces hay condiciones sobre ellas. Y la definición de equilibrio, recuerden, tiene tres cosas. Precio, cantidad, ¿de acuerdo? Segundo, decisiones óptimas. Y tercero, equilibrio en el mercado, en los mercados. Entonces, con todo esto que está aquí, ya tenemos el mercado, el Security Market Economy, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hay varias cosas que hacer. Primero, podemos estudiar en este modelo de equilibrio general, podemos estudiar los precios, solamente los precios, haciendo algunos supuestos adicionales. Podemos estudiar el equilibrio, si el equilibrio es Pareto óptimo o no, ¿de acuerdo? Podemos estudiar qué pasa en mercados incompletos. Noten que aquí yo necesito mercados completos para unicidad. ¿Qué pasa si no tengo mercados completos? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahí? Y puedo empezar a analizar diferentes puntos de equilibrios aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora?
vamos a ver tema de precios, vamos a ver un tema fundamental en finanzas, arbitraje, ¿de acuerdo? Arbitraje que no está aquí explícitamente, es un tema particular, es una condición necesaria para la existencia del equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a verlo más adelante, pero arbitraje es un supuesto fundamental en finanzas que me permite no solamente estudiar el equilibrio, o perdón, el precio de los mercados de los activos financieros, sino también el equilibrio en los mercados financieros. ¿Ok? Muy bien, entonces permítanme mostrarles en estos minutos que tenemos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que viene para poder hacer juntos. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos esta nota de clases, ya terminamos, ¿de acuerdo? Entonces ya las tenemos cerradas, permítanme. Tenemos unas segundas que también la tienen colgadas en el Canvas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Ok, vamos a analizar ahora en esta economía, ¿de acuerdo? Vamos a analizar los precios. ¿Está bien? Ahora, pero necesitamos algunos supuestos, cosas que vamos a estudiar en el día y la próxima semana también. Primero, vamos a analizar la ley del único precio. Perdónenme, déjenme ver, voy a abrirlo con otro software. Déjenme abrirlo con otro software. Ok. Vamos a analizar la ley del único precio, ¿de acuerdo? Y su impacto en que el precio sea lineal, ¿de acuerdo? Que nosotros no lo hemos tomado como dado. Recuerden que cuando hemos trabajado nosotros en pricing kernel, recuerden, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando aplicamos el teorema de Riesz, de representación de Riesz, dijimos, si existe una función lineal, ¿de acuerdo? En este Hilbert space, entonces esa función lineal puede ser expresada como el producto interno del pricing, de un kernel y el z en el cual tú evalúas esa función. Pero ahí hemos supuesto nosotros que el precio es lineal. ¿Está bien? La pregunta que surge ahora es, ¿qué me asegura que la función de precio de los activos financieros sea lineal? ¿De acuerdo? Vamos a ver en lo que viene de la siguiente semana, es que necesitamos la ley del único precio. Que les voy a explicar y vamos a hacer la derivación como corresponde. Lo segundo que vamos a ver, permítanme pasar acá. Aquí. Lo segundo que vamos a ver es state prices. Yo les he mencionado en las clases previas acerca de state prices, pero no lo hemos definido como la definición corresponde. Es decir, el state prices es el precio de un activo, ¿de acuerdo?, que te va a rendir una unidad en un estado en particular y 0 en los demás estados de naturaleza, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que vamos a ver en mercados completos, ¿de acuerdo?, el state price y el modelo que tenemos nosotros al día de hoy van a tener relación entre ellos, ¿de acuerdo? Y permítanme adelantar un poquito e ir a lo siguiente. Y esto va a ser lo principal de la siguiente clase, que está a donde quiero llegar con ustedes. Es que, noten por favor, este es el problema 1 que hemos visto el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a llamar el problema de elección de portafolio y consumo, porque tenemos consumo y portafolio. Esto lo podemos expresar como hemos visto antes del parcial. Lo podemos expresar como si fuese un problema, ¿de acuerdo? Pero de la función de pricing. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Vamos a expresarlo así. Lo interesante es que esto lo podemos convertir en un problema de state prices. Y es aquí donde vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, la economía original que tenemos el día de hoy, que les he mostrado el día de hoy, es equivalente a este problema de optimización.
¿de acuerdo? Y ustedes me preguntarán, Hamilton, ¿y por qué quiero ir yo a esa transformación, a esa economía equivalente? Lo que pasa es que aquí es mucho más sencillo hacer toda la optimización, ¿de acuerdo? Es mucho más sencillo. Yo se los voy a mostrar como ejemplo en las siguientes clases, ¿de acuerdo? A esta propiedad de transformar el problema de hoy que hemos visto a este problema de state prices, se le llama el teorema de la equivalencia de mercado, ¿de acuerdo? Y se cumple cuando tenemos mercados completos en particular, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiero llegar con ustedes en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener relacionado dos cosas. Lo que vimos anteriormente con pricing kernel, ¿recuerdan? Con lo que vimos con state pricing, lo que vimos con la función de precios anteriormente, con ahora un concepto de equilibrio general en el cual tenemos una decisión de consumo. Vamos a tener los dos en un solo modelo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo los dos pueden jugar, podemos utilizar uno u otro. ¿Está bien? Esto solamente está basado en complete markets, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto vamos a hacerlo ya la próxima semana con detenimiento. Por favor, revisen las notas de clases, ¿de acuerdo? Pero nos va a tomar varios días quizá hacer todo esto, ¿ok? Pero esto es sumamente vital. Después de esto, lo que quisiera abrirlo es a mercados incompletos y también quisiera hacer directamente ya evaluación de optimalidad de Pareto en este modelo de equilibrio general, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces, lo que nos queda por ver ahora, ya lo vemos los siguientes días, es justamente esta nota de clases. ¿Okay? Les voy a subir la siguiente, que es en mercados incompletos, y la siguiente que es también analizando optimalidad de Paretos en estos modelos. ¿Ok? Muy bien. Nos quedamos aquí al día de hoy, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Hasta aquí todo claro? Por favor, déjenme saber. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Ya, excelente, excelente. Pregunta, les lanzo una pregunta el día de hoy. Mañana, ¿cómo están ustedes mañana en la noche para tener clases? Lo que pasa es que yo la próxima semana voy a viajar a Texas para exponer un paper, una conferencia de finanzas, y yo voy a volver el domingo en la noche. Entonces, el sábado no me voy a poder conectar, y el domingo ya voy a estar acá 8 de la noche de Arizona. Se va a hacer complicado. ¿Cómo están ustedes mañana en la noche? ¿Se les complica? O sea, ya me dice, déjenme saber si les complica. ¿Se te complica? La gran mayoría puede. ¿Sí? Note, por favor, la clase va a estar grabada de igual forma. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Si es que por algún motivo no pueden, porque yo me imagino que también han agendado con anticipación los temas, si por allí se les complica por algo, ¿de acuerdo? No se preocupe porque la clase igual va a estar grabada. Bueno, obviamente es interesante también poder participar en la clase, pero si se les complica y si por ese motivo no van a poder llegar mañana, va a estar grabada la clase para que lo puedan ver. ¿Les parece? ¿Está bien? Porque no me gustaría cancelar la clase, o sea, perder clase la próxima semana porque nos vamos a atrasar demasiado y hay muchos temas que avanzar y que me gustaría contar. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a pedir a Leslie que les envíe una la invitación para mañana. Seguro será a estas horas. Quizá lo hagamos a esta... No, quizá algunos de ustedes estén trabajando, entonces debería de ser como que a las 7 de la noche de Lima, no a las 6 de Lima. Sí, no a las 6, porque algunos están en el trabajo, me imagino. Entonces, les voy a pedirles que mande a las 6,
para que puedan tenerlo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Jeremy dice, profe, ¿cuándo sería el segundo Problem Set? Yo espero lanzarles el segundo Problem Set la próxima semana todavía, ¿de acuerdo? Mañana quiero avanzar con ustedes estos temas que quedan pendientes, y el segundo Problem Set yo creo que todavía va a ser la próxima semana, ¿de acuerdo? Depende cómo mañana estemos. Si mañana acabamos bien, quizá la próxima semana se los mande. También sí quiero decirles que estoy pensando, ya he dado que nos queda pocas semanas, en realidad nos quedan, viendo la calendar, nos quedan, sin contar la próxima fin de semana, nos quedan la semana del el sábado 23 y el sábado 30, sábado 23, el domingo 24, 30 y 31, nos quedan 2 semanas, 4 clases. Entonces yo estoy pensando tener clase también con ustedes el viernes 21, perdón, el viernes 22 y el viernes 29, en la noche igual, ¿de acuerdo? Revísenlo, por favor, revisen sus agendas. Si el viernes 22 de marzo, déjenme ver si estoy bien aquí con las fechas, viernes 22 y viernes 29. Revisen sus agendas, si es que el viernes 22 y 29 podrían en la noche, ¿ya? ¿Está bien? Estoy más a las 7 de la noche de Lima. Revísenlo, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría poder avanzar esos 2 días adicionales. Bueno, no adicionales, porque son los que tenemos que recuperar, ¿ya? De la semana pasada, para poder terminar un poco el curso. ¿Ok? Entonces, si no pueden estar mañana, yo entiendo, no se preocupen, pero la clase va a estar grabada, ¿ok? Y sí les ruego que para el 22 y 29 que cae viernes, mapeen, por favor, si traten lo posible de poder estar, para poder estar juntos en esos temas. ¿Ok, chicos? ¿Les parece? Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Ya nos vemos el día de mañana para continuar con este tema adicional. ¿Ok? Ok, un abrazo, chicos. Nos vemos. Cuídense.